Queridísimo Andrés Oppenheimer, qué gusto saludarte. Bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Hay un proyecto de ley, antes de hablar de los inmigrantes indocumentados y demás, hay un proyecto de ley que me dejó con el ojo cuadrado. Estoy buscando aquí la información precisa, en donde, en palabras más, palabras menos, el Congreso de Estados Unidos eh, autoriza, por decirlo así, al presidente Biden a usar las Fuerzas Armadas en territorio mexicano contra los cárteles. ¿Esto es correcto? Bueno, hay una propuesta de una legisladora republicana muy influyente, es la lideresa eh, Taylor Greene, la lideresa del grupo más de derecha del Partido Republicano en el Congreso, que escribió en las redes sociales hoy que más o menos lo que tú dices, Fernanda, que ya es hora de poner las tropas de Estados Unidos en la frontera, y ella dice para acabar con los cárteles. Y al mismo tiempo hay otro proyecto de ley separado de Chip Roy, un republicano de Texas, que permitiría que Estados Unidos devuelva automáticamente o expulse, mejor dicho, a los indocumentados que piden asilo político automáticamente. Y eso, imagínate, Fernanda, el caos que produciría en la frontera de México, Claro. porque estamos hablando de decenas de miles de venezolanos, cubanos, nicaragüenses, incluso haitianos, que hoy día cruzan la frontera, son detenidos a veces, y los que son detenidos hacen su reclamo de asilo, y una vez que se les saca la foto y las huellas dactilares y todo eso, se los deja en libertad a la espera de una audiencia judicial. Bajo este proyecto de ley, eh, impulsado y apoyado por decenas de legisladores republicanos, ya no se los dejaría libres, se los apresaría y como no hay lugares para detener tanta gente, se los expulsaría de vuelta a México. Ahora, Fernanda, lo increíble de esto, Ujú. al margen de cualquier consideración humanitaria, es la falacia del argumento, porque Donald Trump y la gente que quiere ser como él o que quiere sonar como él, dice, como dijo el primer día cuando bajó aquella famosa escalinata, dijo que la mayoría de los mexicanos son violadores y criminales. Bueno, dicen que hay que frenar a los indocumentados porque traen el crimen a Estados Unidos, hacen crecer la tasa de criminalidad, de homicidios y todo eso. Entonces, tú ves que Fox News y otros medios de derecha sacan un ejemplo de un mexicano o un salvadoreño que mata a alguien, que por supuesto lo hay, y horror, ¿no? O sea, traen a tres supuestos expertos para hablar de los horrores que están causando los indocumentados. Pero este fin de semana escribí en el Miami Herald una columna con los datos verdaderos que muestran que todo eso es una mentira absoluta. Porque si tú te fijas lo que pasa en la ciudad de Miami, por ejemplo, que es una Ujú. ciudad que es un 55% de la gente de Miami nació en el extranjero. Es una ciudad de refugiados, muchos documentados y muchos indocumentados. Bueno, en Miami hay una baja histórica de la tasa de homicidios. En los primeros 2 meses de este año, ¿sabes cuántos homicidios hubo en la ciudad de Miami? ¿Cuántos? Dos. ¿Dos? Dos. Dos. A ver, Mm. espera, busco la cifra exacta. Eh, Wow. la tasa de homicidios más baja en la ciudad en casi 6 décadas. En los últimos 2 años, eso era para los primeros 2 meses, pero en los últimos 2 años hubo apenas 97 homicidios en la ciudad de Miami, que fue la tasa más baja en 6 décadas, a pesar de que la población de Miami se disparó en esa época. Entonces, tú me puedes decir, Fernanda, bueno, Miami es una excepción a la regla porque ahí van los inmigrantes más ricos o menos pobres. Y entonces tú puedes argumentar de que
de que, bueno, por eso hay menos criminalidad. Pero ese argumento tampoco se sostiene, Claro. porque lo que está ocurriendo es que hay una caída en la tasa de homicidios en todas las grandes ciudades de Estados Unidos. Hay un dato nuevo que la tasa de homicidios cayó en un 7% en las 45 ciudades más pobladas de Estados Unidos el año pasado. O sea que esto no es algo que está ocurriendo en Miami, sino en todas las grandes ciudades. O sea, Fernanda, que el argumento de Trump y los políticos que lo siguen o que lo tratan de emular o ganar en ese terreno de la xenofobia, eh, no está sustentado en ningún dato real. Están simplemente tomando casos aislados, sacándolos de contexto y poniéndolos como si fueran ejemplos de una realidad para crear una histeria colectiva y proclamarse salvadores de la patria. Eh, ¿Hacia dónde crees que llegue todo esto, Yo Andrés? creo, Fernanda, yo Porque creo, el Fernanda, tema de inmigrantes indocumentados de verdad es un tema importante y entonces no tiene que ver con esto que se está diciendo que se aumentó la tasa, es pura mentira. es pura mentira, pero tú me preguntas a dónde va a seguir esto. Van a seguir con esa mentira porque les da réditos políticos. Porque esa mentira les permite que la gente se espante y diga, qué horror lo que está pasando en este país. Y como la línea argumentativa de Trump y los otros candidatos republicanos, casi todos diría, es que Biden y los demócratas están teniendo fronteras abiertas y están dejando entrar a cualquiera, lo que tampoco es cierto, pero ese argumento es un argumento que pesa mucho, asusta a la gente y hace que les permita a Trump y a los otros contendientes para la presidencia, la candidatura del Partido Republicano para las elecciones del año próximo, les permite proclamarse como yo voy a salvarlos de esta invasión de indocumentados. Yo creo que esto va a seguir y que va a aumentar, Fernanda, a medida que Claro. empiecen los debates presidenciales, la ofensiva contra México y contra los indocumentados, me temo, va a aumentar. Leía el fin de semana una columna, querido Andrés, te la voy a mandar, em, en donde se dice que no estamos entendiendo que sí hay oposición en México y que también la hay en Estados Unidos. Y que cuando uno se concentra como Hillary Clinton en su momento en las mentiras de Donald Trump, pues eso no la lleva o no la llevó a ningún lado. Que en realidad lo que tienes que olvidar en la comunicación de tu estrategia, en esta estrategia de comunicación para una campaña, es dejar de señalar al opositor y centrarte en lo que sí debes de hablar del país al que quieres gobernar. Entonces me pareció Es muy cierto. interesante porque hasta eso ha cambiado la estrategia de comunicación en una campaña, ¿no? Es cierto, pero el rol del candidato es ser proactivo y optimista y aportar, perdón, soluciones. Yo creo que los partidos son los que tienen que hacer el trabajo sucio, por así decirlo, de hacer notar las barbaridades que dice el partido opositor. Pero el candidato no, el candidato tiene que mostrarse como alguien, o la candidata tiene que mostrarse como alguien con una propuesta positiva. En eso estoy de acuerdo. Eso es lo que tendría que hacer el candidato o la candidata opositora en México, porque hablar todo el día en contra del presidente no lo va a llevar o no la va a Claro, llevar muy lejos. Tiene que claro. decir qué haría diferente, qué propone. Y, Exactamente. y eso es algo que van a tener que empezar a hacer muy pronto en México, Fernanda, y que aquí tampoco están haciendo, porque si tú te ves, si tú miras el contenido de los mensajes de la oposición en Estados Unidos, del Partido Republicano, todo se reduce a las guerras culturales, se Eso no, reduce no van a lograr a que nada. los Exacto. demócratas quieren enseñar sobre los gays en las escuelas y todos temas que tienen que ver con
moral, con temas religiosos, morales, pero no están hablando de cómo mejorar la economía, no están hablando de cómo crear más trabajo. Exacto. Eso, eso es lo que les podría ganar mucho más votos. Hasta ahora no lo están haciendo. Y fíjate que quien escribe esa columna es Fernando Vázquez Rigada, se llama ¿Cómo vamos a derrotar a AMLO? En este caso se refiere a Andrés Manuel, pero en general pone el ejemplo de Hillary Clinton y habla de algo muy importante, no utilizar el mismo lenguaje de esa persona. Si tú eres Sí. opositor, no deberías de usar el mismo lenguaje. Este hombre, Fernando Vázquez Rigada, da una clase de mercadotecnia en una columna que ahí les encargo a la oposición en México leerla, porque están haciendo justo lo contrario, están haciendo lo que no se debe de hacer. Es Bueno, increíble. acuérdate, Fernanda, que la campaña no empezó y que todavía no hay candidato ni candidata. Pero una vez que exista, sí, sería un muy buen consejo a seguir. Fíjate, él dice, Hillary Clinton creó 7 macrositios de gente erudita trabajando 24/7 probando que Trump mentía. Pues sí, pero ¿eso qué? La campaña de Hillary no fue de por qué ella era mejor, sino que Trump mentía. Sí, yo creo que ese fue un elemento, Fernanda, pero no sé si fue el elemento con mayúscula, porque yo creo que Hillary Clinton no ganó porque no salió a hacer lo que precisamente AMLO hace todos los días, que es ir a recorrer el país y darle la mano a la gente y mostrarse como una persona humana, uno más, una más. Exacto. Fue una candidata muy distante, hasta para dar entrevistas era distante. Hay Entonces, algunos, sí, tienes que ser cercano, en México tienes que bailar cumbia, te tienes que ir a las estaciones del tienes que norte. disfrazar, tienes que ponerte plumas en la cabeza. Exacto, lo que En todos sea. lados, Sí, en claro, todos pero te lados. tienen que conocer en todos lados. Muchos se sienten que ya la hicieron porque son conocidos en Ciudad de México. Sí, pero no se han dado cuenta que el voto definitivo de toda una elección la tiene el norte. Entonces ya deberían de andar por allá en Tijuana y Chihuahua bailando, ¿no? Y cantando y con la gente. Pero bueno, algunos se han vuelto muy sabios en ser candidatos opositores desde una red o desde un escritorio. Gracias, mi querido Andrés Oppenheimer. Te mando un abrazo. Hasta pronto. Gracias, Fernanda. Ayer es un deleite, Andrés. Bueno, rápido, el domingo, ¿quién va a estar contigo? El domingo, sabes que ahora no me acuerdo, estamos al lunes. Probablemente voy a tener al expresidente de Colombia, Iván Duque, hablando en mi programa de CNN, por supuesto, Gracias. sobre Va. Venezuela. Se cumplen 10 años del gobierno de Maduro. Bueno, pues ahí el tema. Gracias, querido Andrés.